encanta los cantos y los himnos de Navidad. Yo pienso que no hay temporada más agradable y acogedora que la temporada de Navidad. Y es un tiempo maravilloso de compañerismo entre familias y amigos. Y desde que tengo memoria, la Navidad ha sido parte de mi vida. Y recuerdo de niño cantando himnos durante los 24 de diciembre en la Iglesia Antorcha de Cristo en Venezuela. Y canciones como Ángeles cantando están, Al mundo paz, Vení pastores. Y me vestían de angelito, aunque no lo era. Pregúntele a mi mamá. Y así, hermanos, como el famoso Black Friday o el Viernes Negro, que cada año extiende el tiempo de sus ofertas, así también mi mamá sigue armando el arbolito y decorando todo navideño más y más temprano. Se me hace que este año lo hizo el 1 de octubre. Y los que han ido a su casa lo saben. Todas las casas alrededor decoradas de Halloween y la casa de mi mamá de Navidad. Me encanta. Te quiero, mamá. Hermanos, si alguien debe celebrar la Navidad, como ya se mencionó, somos nosotros. Y no son las decoraciones ni regalos, sino el espíritu de la celebración, el espíritu de dar, el espíritu nacido de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de esta celebración, quien nos enseñó que mejor es dar que recibir. Algo demostrado y perfeccionado por Dios al demostrar su amor al mundo dándonos a su Hijo. Jesucristo no es solo la razón de la celebración, Él es la fuente de la vida, la verdad y el amor. Y estoy sumamente emocionado. Claro, no es lo mismo que lo diga yo que como lo dice Luis, ya que con Dios se vive mejor. Yo digo, con Dios se vive al máximo. Soy su servidor Daniel, soy uno de los maestros y ancianos de esta congregación y por ahora el único sin canas. Y de verdad, es un gran honor estar con ustedes para compartir la palabra. Ya han sido aproximadamente 14 años sirviendo de distintas maneras y tengo el grandísimo privilegio también de tener a mi amada y hermosa esposa Mónica junto a nuestros 3 hijos y 3 hijas sirviendo en diferentes capacidades. Unos más que otros por sus personalidades y talentos, pero qué satisfactorio es ver su crecimiento espiritual. Pienso que no hay mayor satisfacción que ver a los hijos madurar y caminar con el Señor. Y hoy continuamos con la serie de la temporada navideña que se titula Nacimiento, la llegada anticipada de Jesús. Y para los que conocen la Biblia y esta historia, no es ningún secreto saber que tanto la primera y la segunda venida de Jesús son ambas anticipadas y predichas por medio de las profecías de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ambas son sumamente importantes para entender el desenvolvimiento del plan de Dios. El profeta Isaías escribió acerca del plan de Jesús de venir en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. O sea, hermano, no hay vuelta de hoja. Cuando Dios habla, se cumplirá. Y podemos o resistir y reaccionar a su cumplimiento y sufrir las consecuencias, o ser partícipes de su desentrañamiento y ser bendecidos por sus resultados. Como partícipes nos va a facilitar y como opositores nos va a juzgar en llevar a cabo el plan que tiene de restaurar todas las cosas. El apóstol Juan registra lo que Jesús dice acerca de quienes le pertenecen diciendo: gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Y de los diferentes títulos puro poder que acabamos de leer, profetizadas en el libro de Isaías, el enfoque de hoy será en el príncipe de paz, cuyo gobierno y paz no tendrán fin.
En otro capítulo de Isaías escribe Isaías lo siguiente: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Y es a este pasaje que alude el apóstol Pablo al describir una de las piezas de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, describiéndola como los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. En hebreo, la palabra paz es shalom, como le explicó Diana, que significa paz y bienestar. Y al igual que en español, se refiere tanto a la paz entre dos partes como también a la paz interior y la tranquilidad de una persona. Se utiliza como un saludo equivalente a hola o adiós, tanto en la historia del pueblo judío como actualmente en la comunidad judía alrededor del mundo. Y la raíz lingüística de shalom es shalem, que significa completar, retribuir y compensar. Por eso se puede decir que no es solo la ausencia de conflicto o la desaparición de la hostilidad, sino que el shalom significa también un retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad. Una raíz que se encuentra también en la palabra Shabbat, que se refiere al descanso o al día de descanso. Y es en este significado de paz que podremos tener una mejor percepción de quién es el príncipe de paz. Y esta tarde descifraré, como tanto me encanta hacer, y expondré unos principios importantes de los significados, tanto teológicos como también los personales y prácticos. O sea, será un poquito de don Luis Antonio y un poquito del pastor Luis Gabriel. ¿Ok? Será una enseñanza con elementos de evangelista, pastor y de maestro. Será una predicación y una piedricación. Así que agárrense, ya que las piedras son con amor para su desafío y su desarrollo espiritual. El mensaje lo titulé Paz con Dios, paz con otros y paz con su plan. 3 principios que formarán este mensaje. El principio número 1, paz con Dios, un mensaje evangelístico. La paz con Dios es algo por lo cual Dios tuvo que pagar un precio. Es algo que Él da y es algo con cual Él bendice. Primero, el Señor nos concede paz al pagar el precio por ella. El profeta Isaías, de nuevo, escribe acerca de esta realidad al referirse al que sería inmolado, diciendo en Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El apóstol Pablo reitera esta gran verdad del precio de la paz con Dios a la iglesia en Roma, diciendo en Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, se refiere específicamente a su muerte en la cruz. ¿Y qué significa esto? Para que tú y yo pudiésemos tener acceso a Dios y estar en paz con Él, era necesario el pago de justicia por nuestros pecados. Por cuanto todos somos pecadores, la única forma que Dios podía reconciliarnos con Él era y es a través de un sacrificio de expiación, un cordero sin mancha, tal como practicaba el pueblo de Israel al hacer los sacrificios continuos de animales para el perdón provisional de sus pecados. Fíjense cómo lo describe el escritor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 12. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre.
La paz eterna para con Dios es posible solo al estar bajo la cobertura eterna de la sangre de Jesucristo. Algo que sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos reconciliamos con Él, al creer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es una bendición de su parte y solo podemos experimentarla en su plenitud al ser sellados y llenos del Espíritu Santo. O sea, solo una persona que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo podrá verdaderamente recibir, disfrutar y mantener la paz eterna de Dios. Al no hacerlo, solamente continuaremos en enemistad con Dios rumbo a la condenación eterna. Es por esto que Jesús dice en Juan 3:18, hablando con Nicodemo, no hay condenación para todo el que cree en Él, hablando de sí mismo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, la validez y los beneficios de ser lavados y cubiertos por la sangre de Cristo no son solo para la vida por venir, sino también para esta vida. Y es por esta razón que no debemos abusar de la libertad que tenemos en Cristo al consentir, promover, ni mucho menos practicar el pecado. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto al escribirles en 1 Corintios 6, versículos 9 al 10. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, aclarando y afirmando, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dura la palabra, pero la verdad os hará libres. Y en la carta de Hebreos vemos la fuerte exhortación a la iglesia escribiéndoles. Le dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Y luego escribe, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Por lo tanto, en contraste de entregarnos al libertinaje del pecado, como coherederos de la salvación, nos esforzamos a amar, procurar y luchar por la santidad y la paz. Las cosas que nos traen su favor y nos capacitan para ser buenos y eficientes en las cosas que le importan a Él. Desde la facilidad de recibir, percibir y escuchar al Espíritu Santo, entender su palabra y tener oraciones efectivas. Cosas que aumentan nuestra fe y nos capacitan perfeccionándonos para toda buena obra, para la gloria de Dios y la bendición de otros. Segundo, el Señor concede paz al dárnosla. Y es el único que puede verdaderamente hacerlo, ya que Él es el príncipe de paz. Por eso el Señor pronunció las famosas palabras a sus discípulos en la última cena, la noche antes de ser crucificado, diciendo en Juan 14:27, les dejo la paz, les doy mi paz. O en la otra versión, mis paz os doy, mis paz os dejo. Pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Y es interesante notar, hermano, que Jesús pronuncia estas palabras a sus discípulos durante la época donde ellos como judíos estaban subyugados por el Imperio Romano. En un tiempo históricamente conocido como la Pax Romana o la paz romana. Esta relativa paz del imperio, oficialmente iniciada con el reinado de Augusto César en el año 27 AC, duró casi 200 años y se erige como uno de los periodos de paz más duraderos en los anales de la civilización por los historiadores. Y esta paz permitió la construcción de las famosas carreteras romanas por todo el mundo conocido, algo que facilitó la rápida propagación y circulación del evangelio por todo el mundo conocido en ese tiempo. Pero la paz del mundo es inconsistente, inestable y pasajera, ya que se basa en los logros y en las promesas del hombre.
ambas cosas frágiles y temporales. El rey David escribe en el Salmo 103 que la vida del hombre es como la hierba y su gloria como la flor. Algo reiterado por el apóstol Pedro y el versículo favorito de mi papá. Sí, me imagino que lo usó la semana pasada. Ok. En contraste, la paz del mundo no se compara a la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano y es permanente, guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses esta verdad en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Y me encanta lo que dice antes de decirlo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tercero, el Señor bendice con paz. Algo que el salmista David escribe en el Salmo 29:11. Dice, el Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Por eso también vemos que la pronunciación de la bendición arónica en el libro de Números termina con shalom. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti shalom. La paz es tanto un fruto del Espíritu Santo como el resultado o beneficio de su bendición a nuestras vidas. Así como favorecemos a nuestros hijos obedientes, también Dios nos favorece en nuestra obediencia. Por esto leemos la sabiduría de Salomón en los Proverbios y en las profecías de Isaías lo siguiente. En Proverbios 16:7 dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Con eso me ganó, con eso. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. El versículo que pronunció Diana hace un ratito. Venid y probad que Jehová es bueno, dice el Salmo 34. Y cuando vivimos confiando y enfocando nuestros pensamientos en Él, la bendición de su paz y favor superará grandemente cualquier placer del pecado o cualquier beneficio de este mundo. Nos trae los beneficios de guardarnos de conflictos innecesarios, hasta poniéndonos a nuestros enemigos en paz con nosotros. Y nos guarda en perfecta paz, o sea, perfecta tranquilidad y equilibrio espiritual y emocional. Principio número 2, paz para con otros. Un mensaje pastoral. Dile a la persona a tu lado, paz contigo. Shalom. Hermanos, al formar parte de la familia de Dios, la paz con Dios nos lleva a amar, procurar y luchar por la paz. Jesús inicia el Sermón del Monte enseñándonos las bienaventuranzas y no es coincidencia que es la séptima bienaventuranza que dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la versión nueva traducción viviente, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. O sea, el pacificador es aquel que procura la paz. Y el 7 es el número simbólico de la perfección divina. Y en ser un pacificador o alguien que procura la paz, se recibe la bendición de ser llamado hijos de Dios. En la cultura judía era común que el hijo trabajara para su padre para eventualmente llevar a cabo el negocio de su padre. Recuerden que Jesús a sus 12 años le dice a su madre María después de que no lo podían encontrar, ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? De igual manera, nosotros como hijos de Dios, mediante el Espíritu de Dios, debemos ocuparnos en buscar la paz, actuando como hijos que honran y se ocupan en sus negocios. Y así como la paz es parte del deseo de Dios, también debería ser el nuestro. Así que, primero, amemos la paz. El amar la paz es desear de corazón la armonía, la salud y la prosperidad de otros. Siempre deseando la reconciliación y la restauración con otros cuando sea necesario.
el rey David escribe en el Salmo 37:37, miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. El apóstol Santiago, le escribe a la iglesia primitiva advirtiéndoles que en contraste de la sabiduría diabólica, la sabiduría de Dios es pura y pacífica. Y dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y ama la paz. Entonces, el amar la paz es parte de la sabiduría divina y nos conlleva a comportarnos como hijos de Dios, buscando siempre estar en paz con Dios y con otros. Es necesario tener un corazón y una conciencia limpia ante Dios y ante los demás. Por eso tenemos que, segundo, procurar la paz. El procurar requiere un esfuerzo motivado por el deseo de cambiar o modificar algo, en este caso hacia la paz. En el Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Fíjense cómo buscar la paz sigue el apartarse del mal y hacer el bien. Estos son pasos sumamente importantes en la búsqueda de la paz, al igual que el esforzarnos para mantenerla. El procurar la paz nos beneficia tanto espiritualmente como también emocional y físicamente. Fíjense lo que dicen los proverbios. Proverbios 12:20 dice, el corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Proverbios 14:30, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Entonces los beneficios de la alegría y la salud también son productos de la paz interna del corazón. Es tan importante procurar la paz que el Señor mismo enseña que nosotros los creyentes, cuando lleguemos al templo a presentar una ofrenda al Señor, si nos recordamos que alguien tiene algo en nuestra contra, primero debemos ir a reconciliarnos y entonces podemos presentar nuestra ofrenda. Algo que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, léanlo en casa. ¿Qué quiere decir? Arregla tus asuntos y broncas con otros primero. Es lo que significa. La paz es tan importante en nuestra relación con Dios que el perdón es un mandamiento con advertencia y no una opción. Además, hay gente que se enferma por guardar rencor y no pueden recibir sanidad por parte de Dios porque les falta perdón. Por eso Jesús enseña diciendo, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Por eso Jesús, cuando sanaba a la gente, muchas veces le decía primero, tus pecados son perdonados. O sea, el perdón precede la sanidad exterior y es sumamente importante para la sanidad completa de tu ser. Algo que el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres una persona rencorosa? ¿O eres una persona que se ofende fácilmente? ¿O eres lento para ofenderte y airarte? Y pronto para perdonar y buscar la reconciliación. Ya estamos en el Señor, ya hemos nacido de nuevo, pero estamos esforzándonos a amar a otros aun cuando nos es inconveniente e incómodo. ¿Amamos la paz o permitimos que se prolongue la hostilidad? Proverbios 17:1 dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. O sea, es más gratificante tener poco y vivir en paz que tener mucho materialmente hablando y no tener paz. Por eso es que muchas personas, teniendo muchas posesiones materiales, aún viven en miseria emocional o en continuos ataques de depresión, ataques de pánicos y hasta muchos se suicidan. La paz no está en lo que poseemos, sino en quien nos posee. La verdadera paz se encuentra solo y únicamente en Cristo Jesús. Y toda otra paz fuera de Él es frágil, temporal y sin poder para sanarnos. El profeta Jeremías
exhorta a los judíos que fueron llevados al cautiverio por el imperio Babilonia en Jeremías 29:7, diciendo: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Muchos de nosotros podemos relacionarnos a esta experiencia de tener que salir de nuestro país de origen por X razón. Y es nuestro deber trabajar y promover la paz y bendecir el lugar donde estemos. Ahora que vivimos aquí, ora y bendice esta nación. Y busca siempre mejorar tu entorno, desde tu matrimonio y tu hogar, tu iglesia local, tu escuela y tu comunidad. Como agentes de paz, debemos ser intencionales tanto en las interacciones con otros, como también en la participación de actividades de la iglesia, de la escuela, con nuestros hijos, y hasta en la participación de votar en un gobierno democrático libre, para promover y apoyar el bienestar de la nación según una perspectiva sana de la Biblia. Tercero, luchemos por la paz. El luchar por la paz requiere un mayor esfuerzo, forzándonos a salir fuera de nuestra comodidad y convertirnos en agentes de paz, o como dice la Biblia, en pacificadores. Ser pacificador no es lo mismo que ser pacifista. El pacifista procura la paz a cualquier costo, a veces aprobando aún hasta la maldad y el pecado. Pero el pacificador procura y promueve la paz bíblica y justa, muchas veces a costo de su propia comodidad. Algo que Cristo Jesús demostró en su plenitud al morir en la cruz por ti y por mí. Proverbios 10:10 dice: quien guiña el ojo, ¿verdad? Sí, de trampa, no lo pueden ver porque tengo los ojos chiquitos, causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. O sea, luchar y promover la paz requiere valentía al trabajar, enfrentar y cuando sea necesario reprender. Desde corregir y exhortar a nuestros seres queridos a enfrentar los malentendidos que tenemos con otros, sean amigos, hermanos en la iglesia o compañeros de trabajo, todo con el fin de reconciliarnos. Todo forma parte de la escuela de moldearnos en esta vida para la eternidad. Y es necesario salir de la comodidad buscando siempre resolver los conflictos y luchando por la paz. En nuestros hogares, en nuestra comunidad y donde sea que nos encontremos y estemos. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:18 diciendo: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y en Efesios 4:3 dice el apóstol Pablo: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. En el contexto bíblico es fácil entender que hacer todo lo posible por vivir en paz no significa sacrificar nuestras convicciones ni nuestro amor a Dios y su palabra. Es más, tanto Jesús como sus discípulos actuaron en contra del deseo de los líderes religiosos cuando estaban en contraste del propósito y el deseo de Dios. Por eso es que queda registrado en el libro de Hechos lo que Pedro y los apóstoles respondieron a los fariseos que querían prohibirles predicar en el nombre de Jesús y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la paz con otros nunca debe oponerse ni reemplazar nuestra paz con Dios. La paz con Dios siempre superará cualquier mandamiento u ordenanza humana que contradice la palabra. Y por lo tanto, el hacer todo lo posible en mantener la unidad y la paz siempre debe hacerse en los parámetros establecidos por la Biblia y siempre dando prioridad a tu relación con Dios. Es por esto que Jesucristo exhorta fuertemente a los líderes religiosos y a sus discípulos en Mateo 10:34. Fíjense lo que dice: no crean que vine a traer paz en la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. La verdad es que muchos han rechazado, siguen rechazando y rechazarán a Dios. Y no podemos descartar la realidad de los enemigos que enfrentamos a la voluntad de Dios, desde nuestros propios deseos carnales, los deseos del mundo y su vanagloria,
y el continuo trabajo del adversario, el diablo, que intenta engañar, matar y destruir, oponiéndose a Dios y a sus seguidores en todo sentido y aspecto. Y por lo tanto, estas cosas chocarán contigo cuando estás en el Señor obedeciendo su dirección. Muchas veces el darle prioridad a Dios traerá conflicto con otros. Primero con el diablo, pero lamentablemente también hasta con tus propios familiares, especialmente cuando no andan caminando en su voluntad. Y la realidad es que al no tener primero la paz con Dios, es imposible agradarle y por lo tanto todas las cosas y relaciones que tengamos serán en vano. El mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y entonces podrás amar verdaderamente a tu prójimo. Al invertir este orden, solo nos mantendremos en la oscuridad espiritual, en lo cual todo ser humano se encuentra rumbo a la condenación eterna cuando no cree ni recibe el perdón de Jesucristo. Y es por esto que Jesús culmina la reprensión de Mateo 10:34 diciendo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, Cristo es la piedra angular de bendición para los que creen, pero de tropiezo para los que se rehúsan a creer y rechazan su mensaje. Las palabras de Jesús: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Lo cual me lleva al último y muy importante principio 3, paz con su plan. La enseñanza de un maestro. Dios tiene un plan, y el conocer el plan eterno de Dios nos abrirá el entendimiento de una manera panorámica, donde podremos valorar y prepararnos en lo que importa más, y no desenfocarnos en cosas que nos distraen y nos desvían de Dios y su plan. Primero, en el plan de Dios, Él impondrá su paz de nuevo en la tierra como lo hace en los cielos. Por eso la oración. En Job 25:2 dice: Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice la oración. Dios no solo impone paz en el cielo, sino que también la impondrá en la tierra en un pronto futuro, durante lo que es conocido bíblicamente como el reino milenial de Jesucristo o el día del Señor. Es algo profetizado por diferentes profetas del Antiguo Testamento, algo que describe el profeta Isaías. En Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es durante esta época profetizada que Dios impartirá una paz que jamás se ha visto en la tierra, donde Dios reunirá, dice Pablo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Y como le es revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, será un tiempo que durará 1000 años, tiempo durante el cual Satanás será atado. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Juan escribe: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al entender tanto los componentes teológicos de los tiempos como la realidad espiritual enseñada en la Biblia y el plan de Dios de permitir la caída del hombre y su plan de restaurarlo todo, podemos verdaderamente percibir, apreciar y prepararnos adecuadamente en lo que está ocurriendo y ocurrirá. La vista panorámica del relato bíblico hace mucho más fácil entenderlo. Fíjense en esta gráfica de tiempo bíblica que formé, bueno, está un poquito lejos, pero ahí se le explica un poquito. Según la línea de tiempo de la Biblia,
tomando en cuenta la autoridad que Jesús le da a las Escrituras, al citarlas y al reconocer la autenticidad de su historia, podemos acertar que estamos viviendo al final del tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, justo antes del retorno de Jesús. En la Biblia, el Salmo 90 atribuido a Moisés, aprendemos que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pedro reitera esta verdad al hablar de la tardanza o paciencia de Dios en regresar, deseando que todos se arrepientan y sean salvos. Y bíblicamente hablando, han pasado aproximadamente 6000 años desde la creación de Adán hasta el día actual. Son 2000 años desde Adán hasta Abraham, 2000 años desde Abraham a Jesús y 2000 años desde Jesús, de su primera venida, hacia nosotros, hasta nosotros. Desde las dispensaciones de la inocencia, conciencia y gobierno humano, al tiempo de la promesa y la ley, al tiempo actual de la gracia o la iglesia. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica informándoles acerca de la segunda venida del Señor, diciéndoles en 1 Tesalonicenses 5:4. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. O sea, la venida del Señor sorprenderá al mundo, pero no debería sorprendernos a los que estamos en el Señor. Aunque nadie conoce el día ni la hora de la segunda venida de Jesús, ni siquiera los ángeles del cielo, podemos estar entendidos y atentos a las señales que apuntan a su pronto retorno y en la temporada que ocurrirá. Y estamos actualmente en el tiempo o temporada justo antes del retorno de la segunda venida de Jesucristo. Algo que podemos hacer tomando en cuenta el cumplimiento de las profecías bíblicas importantes que antecederían la segunda venida, tales como la reformación de la nación de Israel, lo que ocurrió en 1948, en un día. Y si ven eso, la historia es un milagro de Dios, cómo pasó eso. La restauración de Jerusalén en 1967, en la Guerra de 6 días. Y la formación unida de países hostiles a Israel, incluyendo las naciones de Irán y sus aliados Rusia, Afganistán, Pakistán, como los otros países islámicos del norte de África, como lo son Libia, Etiopía, Sudán y Egipto. Líbano y Turquía también. Líbano está al lado de Israel. Son proféticamente predichos. Y para los que conocen un poco de la escatología bíblica o el estudio del fin de los tiempos, es de estas naciones que se formaría una coalición dirigida por un personaje conocido como el anticristo, descrito como el hombre de pecado, el hombre de anarquía y la bestia. Es la última semana de 7 años, la número 70 del libro de Daniel en el capítulo 9, la misma temporada de la gran tribulación a la cual Jesús alude en el Evangelio de Mateo capítulo 24, y es el periodo de 7 años que escribe Juan en el libro de Apocalipsis, de un intenso conflicto y una tribulación justo antes de la segunda venida y el establecimiento del reino y la paz de Jesucristo en la tierra. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para reencontrarnos con Él. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Dice en el versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y hermanos, ya aterrizando el avión, concluyendo, les di un toquecito apenas de lo que es ese estudio importante. Quiero invitar al worship team si puede subir. Y quiero hacerles 3 preguntas para terminar a todos los que estamos aquí. Del evangelista, la pregunta es, ¿ya entraste en la paz para con Dios por medio de Jesucristo? Para aquellos que ya están en Cristo Jesús, la exhortación pastoral es,
Estás amando y buscando la paz con aquellos que te rodean, iniciando con tu propia familia y los de la familia de Dios. Y tercero, para aquellos que continuamos en Cristo o si eres un nuevo creyente entendiendo el plan de Dios, la advertencia de un maestro. Estás velando, animando y edificando a otros en este tiempo vital de la historia humana. Ahora, más que nunca es importante poner nuestras vidas y familias en orden. Dios nos ha llamado a formar un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo de santidad, un pueblo de paz. Y el estar en Cristo Jesús determinará si tendrás paz en medio de las tormentas o si serás avergonzado y destruido por ella. Todos vamos a pasar por tormentas, pero la pregunta es, ¿quién es el capitán de tu barco? ¿Sobre qué o sobre quién está construida tu casa? Jesús es la roca, es el pan de vida, es la luz del mundo, es la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y la vid verdadera, a la cual debemos estar conectados para heredar la vida eterna. Si todavía no has tomado la decisión de seguirlo, hoy es el día de tu salvación, hermano. No celebres una Navidad más sin tener el tesoro y el corazón de esta celebración. A Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Es por eso que el Evangelio de Lucas registra el anuncio de los ángeles a los pastores en el nacimiento de Jesucristo diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Es a los que gozan de su favor que esta eterna paz les pertenecerá. Este proceso continúa y culminará haciendo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Jesús pronunció este llamado a su pueblo y también lo pronuncia hoy para ti. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Hermanos, quiero orar por ustedes. Si quieren acompañarme a cerrar los ojos. Padre eterno que estás en el cielo, tu nombre es lo más hermoso, santo y sublime. Que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Establece tu reino en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Tú eres el Señor y el Rey de todo. Y te damos gracias por la paz que nos diste para con Dios por medio de tu sacrificio en la cruz. Has traído la paz entre nosotros los gentiles y tu pueblo escogido Israel, haciéndonos un solo pueblo santo de reyes y sacerdotes para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en armonía y paz los unos con los otros, animándonos a las buenas obras, promoviendo y pronunciando la paz, el Evangelio en santidad y verdad, y así poder siempre experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Oramos por la paz de Jerusalén y pedimos que nos guardes de las tentaciones de este mundo y del maligno al esperar ansiosamente tu venida, para recibir de parte de ti la gloria, la honra y paz que solo tú nos puedes dar. Padre, encomiendo esta semana, encomiendo la vida de todos mis hermanos en tus manos, que tú siempre reines en nuestras vidas y nos guardes hasta tu venida. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.